Ya. Esta ayudantía vamos a seguir repasando todo lo que es R y ahora como que vamos a aprender cómo hacer gráficos, cómo a entender lo que nos representan los gráficos y cosas así. Ya es como seguir la misma línea, pero ahora como un poco más en profundidad. ¿Ya? Entonces, yo ya le subí todos estos archivos a web cursos, ¿ya? Como por si alguno quiere ir haciéndolo al mismo tiempo o prefieren solo ver, no sé, como a ustedes les acomode más. ¿En qué parte está? Están en el web cursos, como en la carpeta de ayudantía, hay una carpeta que se llama como ayudantía 5 o 4, no, sí, no me acuerdo cuál es esta, ya, y Ya. pero la que sale como el número más grande, y ahí sale, y ahí están todos como los, uno tiene que hacer clic como en la flechita, a ver, mira, ya, uno va como a la carpeta de la ayudantía, a las 5. Ya, y acá hay una flechita, así clic en la flechita y acá está todo, ¿ya? Lo más importante es como la base de datos. Y obviamente el RMD, así está como prearmado, entonces igual le sale como más fácil. Y ahí, ya, volvemos acá. Ya, entonces lo más importante siempre es poder instalar el Tidyverse y dependiendo si vamos a leer una base de datos en Excel o en CSV, ¿ya? Por ejemplo aquí, y siempre tener ojo con esto que sale acá arriba. Aquí, por ejemplo, me dice que el paquete de readxl aún no está, y el Tidyverse todavía no se han instalado, ¿ya? Entonces es importante que pues, si les sale eso, lo instalen. Es como lo mismo que, que les salía, por ejemplo, si ustedes ponen como install paquete tanto, es lo mismo, solamente que así como que se ahorran esa parte. Entonces, supuestamente ahora debería estar instalado. Y sí que pegó. Y cuando está como con verde significa que algo por lo menos está funcionando por abajo. Entonces hay que esperar. Y ahí empezó a instalar. Esto siempre les van a hacer como instalarlo cada vez que, no sé, ustedes hagan un nuevo proyecto, ¿ya? Como que abran otra pestañita de código. Porque si se acuerdan, no sé, por la clase pasada ya lo teníamos instalado, pero ya yo hice, por ejemplo, otro proyecto al que le puse este ayudantía 5, entonces me dice como ya hay que instalarlo nuevamente. Pues mientras le voy a ir explicando esta parte, hay que tener siempre ojo con la base de datos que vamos a leer, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estamos leyendo una base de datos que es .xls, ¿ya? Y si nos acordamos en la prueba, la base de datos era .csv. Entonces, hay que mirar eso porque va a ser distinto lo que está acá. Por ejemplo, como este es un Excel, que es .xls, lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a leer Excel, read Excel, ¿ya? Porque si no, salía la función que ocupábamos antes, era read CSV. Entonces es simplemente fijarse si estamos abriendo un Excel o un CSV. Si es un CSV, lo abrimos como lo abrieron ustedes en la prueba, pero en este caso es un Excel, ¿ya? Entonces, a ver. Ahí, listo. Ya llamamos a las dos librerías que ya están instaladas, ahora me dice que ya está listo. Y ahora le decimos que en Sales vamos a guardar lo que leamos de mi base de datos de Excel, que se va a llamar tal cual como yo la guardé acá. Recuerden que para subirla acá hay que poner subir, elegir el archivo, lo seleccionan y poner ok, ok, no sé qué, ¿ya? Entonces una vez que ya guardamos en la base de datos Sales, guardamos lo que abrimos, lo vemos, ¿ya? Con el view, ay, no ejecuté esta línea, ahí sí.
Ya, con el view podemos ver esta misma base de datos, pero se nos va a abrir acá. Entonces acá se nos abre como más bonita. Porque la otra forma obviamente de verlo es poder poner aquí 6 sin el view. La ejecutamos y nos la muestra aquí. Pero acá es un poco más difícil de ver porque tenemos que ocupar estas flechitas. Ya. Y luego, por ejemplo, podemos ver los names, que son los nombres de las columnas, para ver más o menos de qué se trata la base de datos. Ya vemos que tenemos región, country, tipo de producto, sales chain. Voy a deshabilitar la sala de espera para que puedan entrar así nomás. Listo. Y ya, orden, el ID de la orden, ship date, unidades vendidas, unidad por precio, unidad de costo. ¿Ya? Entonces vamos a la pregunta 1 que dice, ¿cuál es la venta total de la compañía? El profit y el costo. El profit es como las ventas menos el costo, podríamos decir como un ingreso. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta acá, revisamos y no hay ninguna que diga ventas, ¿cierto? Entonces, te vamos a tener que crear una columna de ventas. Entonces dice, para responder esta pregunta, primero debemos crear la variable venta, y la cual corresponde a la multiplicación de unidades vendidas por el precio, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando uno dice como ya, ¿cuánto vendiste? Uno tiene que pensar de ya, ¿cuántas unidades vendí y a cuántas las vendí? Entonces, por eso aquí él crea una variable nueva que se llama ventas. Es importante que si te preguntan cuál es la venta total de la compañía, sí o sí te está preguntando como por crear una variable ventas, porque aquí no había nada que dijera eso. Entonces, eso como por algo que pasó en la prueba, las que me tocó revisar a mí, hay algunas que todavía no están listas, por si acaso. Hay algunas que como que encontraban una variable o una columna que se parecía más o menos a lo que preguntaban, ¿ya? Eso no sirve, ustedes tienen que ir siempre a lo que te preguntan. Si te preguntan esto y no está, tú tienes que crearlo. Entonces, como me piden las ventas y no estaban, yo tengo que crear la variable venta. Entonces, voy a decirle que en sales, ya, en mi base de datos, voy a guardar lo que hay en sales. Esto es como decirle como, ya, en mi base de datos voy a crear una nueva columna que viene desde esta base de datos, que es la misma. Pero podría ser, por ejemplo, que queramos agregar una nueva columna a mi base de datos que venga de otra columna, o sea, de otra base de datos. Entonces le digo, en mi base de datos sales voy a guardar lo que viene de mi misma base de datos sales, que viene de la mutación de dos columnas, de juntar el unit price con el unit sold, ¿cierto? Que es como las unidades vendidas y a qué precio. Entonces ahí vamos a crear mi columna ventas. Listo. Y luego de esta misma manera hacemos lo mismo pero para el costo. Ya vamos a hacer en mi base de datos vamos a crear una nueva variable que se va a llamar costo, que va a ser las unidades de costo por las unidades vendidas. Y de nuevo lo guardamos. Y ahora podemos ver, por ejemplo, cómo nos quedó. Vamos view de nuevo. Vamos al final. Y aquí sale ventas y costo, que obviamente sabemos que la multiplicación de ventas es esta y de costo es esta por esta. Y volvemos. Ya. Y luego el profit, obviamente para calcular profit sí o sí deberíamos tener estas antes, ¿cierto? Porque sabemos que el profit es la venta menos el costo. Entonces hacemos exactamente lo mismo, le decimos que en mi base de datos vamos a crear una nueva columna que viene desde mi base de datos también, juntando las ventas menos el costo, y eso le vamos a poner profit. Y ejecutamos esta línea también y aquí de nuevo podemos visualizar las columnas. Esta está de la otra forma, pero podríamos haber puesto aquí también view, y lo mismo, como distintas maneras de verlo. Entonces aquí podemos ver mi columna profit, que es la venta menos el costo, y listo. Entonces ya estamos como check por esa parte. Y luego dice, ahora podemos calcular las ventas totales de toda la compañía, ¿ya? Entonces ya, ahora lo vimos todo esto, está por, lo revisamos por item type, ¿cierto? Dice baby food, no, no está por item type, pero por country. No,
por región. Entonces decimos que por región tienen todo esto, ¿cierto? Pero ahora nos están preguntando de la compañía completa, ¿cierto? Entonces, para calcular todo esto total, simplemente es decirle que nos dé un resumen de las ventas, del costo y del profit. Entonces, le decimos que de mi base de datos, entréganos un resumen que nos dé la venta total, que va a ser la sumatoria de las ventas, el costo total, que es la sumatoria del costo, y el profit total, que es la sumatoria de los profits. Y bueno, aquí nos entrega lo que le pedimos. 2. Dice, ¿cuál es el total de venta, costo, profit, pero ahora por región? ¿Ya? Y después dice, muestre los resultados en un gráfico de columnas. Ahí viene como lo nuevo. Entonces, primero nos está diciendo que hagamos esto mismo, pero ahora por región. Entonces, para hacerlo por región, le tengo que indicar que vamos a hacer grupos. Entonces, en región, que hacer una nueva mini base de datos, vamos a guardar lo que había en sales, que era mi base de datos, agrupado por región. ¿Ya? El group by siempre es grupos por lo que yo le digo. Entonces, de mi base de datos vamos a hacer grupos por región, y de esos grupos a cada uno le vamos a hacer un mini resumen de su suma de las ventas, que van a ser la suma de las ventas, la suma de los costos, la suma de los costos, y la suma del profit, que es la sumatoria del profit. Y todo eso por estos grupos que hicimos ya por región. Entonces ejecutamos primero esta línea para guardar todo eso en región, ¿ya? Y podemos visualizarlo acá haciendo esto, o por ejemplo, que a mí me gusta más de la otra forma, solamente tenemos que copiar esta parte, el view. Entonces bajamos, ¿dónde está? Acá. Desde solo región ponemos región view, y aquí nos muestra más bonito. Entonces aquí nos dice que por región están todos estos sumatorios. Entonces, ahora, por último nos dice que si el enunciado, ya después que tengamos estos, muéstrenos los resultados en un gráfico de columnas. Entonces ahora partimos con los gráficos. Entonces le decimos, ¿de qué vamos a hacer el gráfico primero? De mi región, de mi base de datos, vamos a hacer un gráfico. Esta parte, el ggplot, siempre va así, ¿ya? Cada vez que vamos a hacer un gráfico es un ggplot, donde nosotros le decimos las coordenadas, o sea, coordenadas, la X y la Y, ¿ya? Entonces, sí, vamos a hacer un gráfico de qué, donde mi X van a ser las regiones, que es esto, ¿ya? Y mi Y van a ser la sumatoria de las ventas. Luego tenemos que poner un más, ¿ya? Que es donde le vamos a ingresar el qué tipo de gráfico estamos realizando. Entonces le decimos nuevamente que ya, de mi base de datos de región, que es el que creamos acá, vamos a hacer un gráfico donde el X es la región, el Y es la suma de las ventas, y va a ser un gráfico de tipo columnas, ¿ya? Dice geom columnas, como de geometría de columnas. Y ustedes pueden escribir, por ejemplo, recuerda que este gráfico es para... Normalmente siempre hay una mini como palabrita acá que nos va a recordar de qué tipo de gráfico es. Bueno, entonces ejecutamos esta línea y nos da el gráfico. Si se dan cuenta acá, mira, dice como Asia, Austria, ya, y de repente no podemos leer nada, ¿cierto? Entonces, dice, como se puede observar, los nombres de las variables se confunden entre sí y no se logran distinguir. Para mejorar este gráfico vamos a cambiar la orientación de los nombres, estos nombres. Entonces, ponemos exactamente lo mismo, ¿ya? Toda esta parte es lo mismo que arriba, decimos de mi mini base de datos que es región, vamos a hacer un gráfico donde X va a ser región, Y va a ser la suma de las ventas, y va a ser de la geometría de columnas. Y luego agregamos otro más, que vamos a decir guide, guies, no sé cómo se pronuncia esto, como sea, que son estas de acá abajito, le decimos que las del X van a tener un ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces lo ejecutamos. Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene todas ahora un ángulo de 45 grados como para que nos quede más bonito. Esto es importante porque no sé si en este ramo ustedes tienen que hacer informes, pero si no es en este va a ser en otro, ¿ya? O el próximo año, o en otra cosa. Y si ustedes hacen un gráfico y se los
ponen así en el informe se los van a tomar malos, ¿ya? Entonces es muy importante que siempre sepan cómo poner esto para que se vea claro. Y sí, después dice, para la variable venta, o sea, costo, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de sum ventas, vamos a poner suma costos. Entonces, de mi base de datos, ¿qué región? Vamos a hacer un gráfico donde la X es región y la Y es la suma de los costos. Va a ser de tipo de columnas y lo vamos a hacer de nuevo lo del ángulo de 45 grados para que se vea más claro. Y aquí queda. Y por último hacemos exactamente el mismo, pero para el profit. ¿Ya? De mi región, de mi mini base de datos región, vamos a hacer un gráfico donde X es la región, el Y es la suma de los profits, están las columnas, y de nuevo con un ángulo de 45 grados. Entonces puedes preguntar, ¿qué se puede concluir de los gráficos? ¿Ya? Acá, por ejemplo, no necesariamente tienen que concluir lo mismo que sale acá. Esto es como la pregunta, por ejemplo, 2 de su prueba. Ustedes solamente tienen que, todo lo que digan, respaldarlo. Por ejemplo, poder ver que este, el que más tiene mayor suma profit es la subsahara africana, y lo mismo con la suma de los costos y con la suma de las ventas. ¿Ya? Y que no sé, pues el menor tiene es Norteamérica, y en la suma de los costos también, y en lo de los profit también. Entonces también podrían concluir que se repite también, no sé, el patrón de comportamiento de las variables, tanto como en los costos, en las ventas y en el profit. Y ya, bueno, entonces al final lo importante es que ustedes pueden concluir lo que quieran, siempre y cuando tengan un respaldo. Ya no sé, pues ustedes podrían concluir que, a ver cuántos son, son 7, entonces podrían concluir que el de al medio es este, ¿cachai? El Middle East and North Africa, ¿ya? Si se dan cuenta, no sé, eso no es lo que sale acá en las conclusiones como típicas, pero sí es una conclusión, porque ustedes lo pueden respaldar aquí en el gráfico. Y ahí recuerden eso que les dije, que después revisen su prueba cuando tengan los resultados, por si algún ayudante no entendió sus respuestas o algo así. ¿Ya? Voy. Entonces dice, 3. Gráfico en histograma. Un histograma es distinto al gráfico de columnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan como que lo vimos en Excel? Ya, gráfico en histograma de las ventas realizadas por la compañía. Y calcule sus estadísticos básicos, realice un boxplot y qué puede observar. Entonces, primero, como nos dice, realice un histograma de las ventas realizadas por la compañía, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacer, le decimos que ya, de mi base de datos sales, que es la que estamos ocupando, vamos a hacer un gráfico de ventas, ¿cierto? Que esta es la variable que ya creamos más arriba. Y en este caso los histogramas recuerden que solo tienen X, ¿cierto? Porque estos miden como densidad. No es como que midan, se guíen por otro factor en el eje Y, sino que ellos están poniendo como cuál es la proporción de ventas que hay, ¿ya? Entonces, solamente tienen un eje X. Entonces le vamos a decir, vamos a hacer un gráfico donde la X va a ser ventas, y el tipo gráfico que va a ser ahora es histograma, ¿ya? Este es más fácil de acordarse que un histograma porque sale casi completa la palabra, ¿ya? Entonces ejecutamos esta línea. Y aquí nos sale exactamente todos los... el histograma. Y este bins, que según yo son como la cantidad de barritas o algo así, ahí sí. Depende, por ejemplo, si ustedes quieren más o menos barritas, depende como ustedes quieran entender el histograma, ¿ya? Se suelen ocupar como 50 para que se hagan varias, pero depende como ustedes lo quieran interpretar, ¿ya? Y entonces esto, por ejemplo, ¿qué dice? Que las ventas, por ejemplo, la cantidad que se realizaron ventas de este como precio, por decirse, acá, son de más de 400, o por ejemplo, las ventas que se realizaron por la sumatoria total de ventas de como 6 elevado a la 6 por 10 elevado a la 6, está como con esta barrita, ¿cierto? Y esta barrita es como, acá, pongámosla aquí, como un 25,
¿ya? Como algo así, como que eso es la idea. Y luego nos pedía los estadísticos básicos. Los estadísticos básicos siempre son el promedio, que es la media, el mínimo, el máximo, la desviación estándar. Podrían también haber puesto, no sé, la varianza o poner la media, ¿ya? Si no les dice exactamente qué estadísticos básicos les piden, no tendría por qué estar malo que ustedes pusieran otro, ¿ya? A menos que les digan, estos son los estadísticos básicos. Ya, eso les digo como para que se defiendan en el caso de que alguien después les pregunten esto y ustedes no pongan esto y pongan la media y se lo pongan malo, siempre y cuando tienen que fijarse qué es lo que les piden, ¿ya? Entonces, le decimos que de mi base de datos, hazme un resumen por el promedio de las ventas, el mínimo de las ventas, el máximo de las ventas y la desviación estándar. Y aquí nos entrega lo que nosotros le pedimos, ¿ya? Y por último decía que le hiciéramos ¿cómo le puso el nombre acá? Un boxplot, ¿ya? El boxplot es el mismo que es el diagrama de caja o el de caja y bigote, como le dicen, pero realmente siempre es boxplot, ¿ya? Y este también lo vimos en la parte de Excel. Entonces le decimos que de mi base de datos, sales, vamos a hacer un gráfico donde X es ventas, ¿ya? Y en este caso también solamente recibe un parámetro porque el boxplot también mide densidad, ¿cierto? ¿Y qué tipo de gráfico es? Un boxplot. Y acá también se pueden dar cuenta que cuando decimos como qué tipo de geometría, entre comillas, es nuestro gráfico, ponemos boxplot y sale al tiro, entonces nos vamos a acordar sí o sí. Como que lo único que es un poquito más difícil de acordarse es el que dice col, de columnas, ¿ya? Como para que así se les haga más fácil poder acordarse qué gráfico estamos viendo. Entonces ejecutamos este. Y la diferencia es que cuando lo veíamos en el Excel, lo veíamos como al revés, ¿cierto? Como si ustedes giran la cabeza hacia la derecha, ¿ya? Pues es como normalmente vemos estos gráficos de Boxplot, ¿cierto? Aquí está como la cajita que nos muestra como donde hay mayor densidad de datos, que va desde como este numerito hasta este numerito, y que esta debería ser la mediana o el promedio. ¿Cuál era? A ver, en este momento... Ah, no, este es el promedio según yo. Bueno, igual se los voy a eh, verificar la próxima clase, ¿ya? Que nos entrega como el dato al medio. Y recuerden que estos puntitos que están afuera son los datos atípicos, ¿ya? En este caso no nos muestra si son datos atípicos o extremos, pero por ejemplo, sin saber nada, uno suele pensar que estos que están ahí, como se separan del resto, ¿se dan cuenta? Podrían ser extremos y estos solo atípicos, pero no hay, no hay un fundamento matemático debajo de esto que nos explique que sí o sí estos pueden ser atípicos y estos extremos. Recuerden que extremo es como ya un valor muy mal, no sé, pues que, no sé, pues si estamos midiendo los movimientos de la Tierra como normal, un dato extremo podría ser que, no sé, se produjo, volvió el cambio desde la Pangea a los continentes, entonces ese movimiento de haber sido muy brusco y produjo algo que era muy fuera de lo normal, y estos podrían haber sido, no sé, pues temblorcitos nomás en el movimiento de la Tierra, como algo así. Esto es algo que ya se dispara demasiado, o por ejemplo, si esto lo tomáramos como con estatura, no sé, pues la mayoría de los chilenos se mueven desde el metro, no sé si el metro, ¿verdad? Lo mismo, hasta el 1,70, como de por los hombres, cosas así, 75 aquí. Y estos son ya gente que es muy alta, de repente, ¿cierto? Que nosotros nos fijamos con gente que es muy alta, y de repente, no sé, por los que son extremos ya son gente, no sé, porque tiene alguna eh, condición distinta, entonces, no sé, pues son como gigantes, ¿ya? Como que a eso se refiere que son datos extremos que son muy fuera de lo normal que estamos midiendo, obviamente, ¿ya? Ya, entonces dice pregunta 4. ¿Cuál es perdón. ¿Cuál es el producto con mayor profit, que mayor profit aporta a la compañía? ¿Ya? Grafique el profit generado para cada producto. Ya, ahora nos pide por producto, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es
crear una nueva como mini base de datos que va a ser producto, y le vamos a decir que ya, ese mini base de datos va a venir desde mi base de datos original, que es sales, y vamos a hacer grupos por producto. Entonces vamos a hacer grupos por producto de mi base de datos sales, y a eso vamos a hacerle un mini resumen de profit por producto, donde va a ser la sumatoria de los profit. Y esto dice arrange desk profit producto, porque se dice como ordénamelo en orden descendiente de los profit productos. Recuerden que en vez de este descendiente aquí, pueden poner un signo menos y es lo mismo. Eso también fíjense harto en su prueba después de que tengan la nota. No vaya a ser que, no sé, el ayudante por ese motivo no sabía que el desk también lo ordenaba de mayor a menor y se los pusieron malo o algo así. Porfa, realmente revisen su prueba, porque pasa mucho con estas ramos como con código que de repente no entienden lo que ustedes querían hacer, ¿ya? Y eso tampoco significa que, no sé, el ayudante no sabía o algo así, sino que simplemente se los puede haber pasado. Así que para que siempre tengan ojo de volver a revisar sus pruebas. Ya, entonces creamos en nuestra mini base de datos, vamos a crear producto, que viene de lo que acabamos de decir, y en orden descendiente, ¿ya? Y acá le vamos a pedir que nos muestre, yo le voy a pedir acá que me muestre producto, como para ver cómo me quedó. Ya, y entonces ya estamos bien, ya podemos ver que por tipo, ¿cierto? Están los cosméticos, cuál es el profit del producto y así. Exacto. Y es muy importante, si ustedes no sabían que los productos eran los item type, pregunten, ya como profe, ¿qué significa item type? Siempre, por ejemplo, en este caso no nos describían qué era cada variable, pero si se recuerdan en su prueba sí, ya, entonces siempre es importante leer bien qué significa cada variable. Y voy a volver donde estaba, acá. Ya. Entonces ahora lo vamos a graficar. Una vez que ya tenemos mi variable producto, la vamos a graficar. Entonces el ggplot, recuerden que eso va siempre. El ggplot, la primera parte casi siempre va. Ya, entonces le estamos dando que mi variable x van a ser los productos, ¿cierto? El tipo de producto. Y mi variable y va a ser el profit producto, que es el que creamos acá. ¿Cierto? Que es la sumatoria de todos los productos que tienen este tipo. Y ¿qué más le decimos? Que va a ser de la geometría de las columnas. Y obviamente de nuevo que le decimos que tenga un ángulo de 45 grados. Y ejecutamos esta columna, o sea, esta change, ¿ya? Y nos da acá. Entonces podemos, por ejemplo, nos dice ya, hagan conclusiones. Podemos ver que la columna más grande es de cosméticos, ¿ya? Entonces este es como el que tiene mayor profit. Después le sigue el household, ¿ya? Y no sé, los menores está fruits, no sé cómo se pronuncia, mi inglés no es muy bueno, pero lo intento, ¿ya? Y no sé, pues el otro que viene con el peor profit es beverage, no sé cómo se pronuncia tampoco, ¿ya? Y después también está el personal care, ¿ya? Como que esos pueden ser conclusiones. Y después, por último, dice 5. ¿Cómo es la venta de cosmetics en Europa por país? Grafica el resultado. Entonces ya, primero nos está pidiendo dos filtros, ¿cierto? Uno que sea de cosméticos y dos que sea de Europa. Y después que ya tenga ese filtro, me dice que le muestre los países de Europa, cómo se comporta las ventas. Entonces, le digo, acá, le digo, en producto por país, vamos a guardar lo que hay en mi base de datos con el filtro de que su región sí o sí sea de Europa y que sí o sí sea del tipo de cosmético, ¿ya? Entonces aquí realizamos el primer filtro. Después de eso, que ya tenemos ese filtro, vamos a hacer grupos por países que cumplan, que son de Europa y que tengan este tipo de producto. Entonces, una vez que ya tengo todo eso, le digo que aparte me guardes un resumen donde está la venta de los cosméticos, que es la suma de las ventas. Y todo eso lo vamos a guardar en esta mini base de datos que es suma país, o sea, producto país. Y obviamente para verificar que lo hayamos hecho bien, esto es como yo lo hago siempre, pero si ustedes no quieren, no tienen por qué hacerlo. Yo lo verifico siempre como para ver que se guardó lo que yo quería. Ya, y acá están. ¿Listo? Entonces ya se guardó bien. Y después le decimos que vamos a hacer el gráfico.
Entonces, cada producto país, ya, de mi mini base de datos que creamos acá, vamos a hacer un gráfico, el ejemplo de siempre, donde el X que va a ser los países, country, y el Y que va a ser la venta de cosméticos. ¿Ok? Y esta venta de cosméticos, ¿qué es? La sumatoria de las ventas, ¿cierto? Y le decimos que es un gráfico de columnas, ¿ya? Y lo mismo acá, que tengan el ángulo de 45 grados para que se pueda leer. Entonces lo graficamos. Igual, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, igual se ve un poco difícil de leer. Entonces, lo que yo haría, no dejarlo en 45 y ponerlo en 90. Y lo ejecutamos y ahí no se queda más claro. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven en qué ángulo creen que les sirve mejor, o no sé, si no es 45 y quieren poner 75, encuentro que oh, ahí igual se lee mejor, eso es problema de ustedes, ¿ya? Como mientras ustedes entiendan que se lee y se lee clarito, está bien. A mí, por ejemplo, en este caso que son tantos, prefiero ponerlo así, y encuentro que se ve mucho más claro. Entonces, por último, podríamos concluir también en este que el país de Europa que tiene mayor venta de cosméticos es Malta. Malta, sí, Malta. ¿Ya? Y después le puede seguir Ucrania. ¿Ya? Sí, ya. Y el que tiene menor, por ejemplo, que es este que al parecer tiene o nada o debe ser tan chiquitito que ni se ve, que es ¿ya? Eso sí que ya no sé pronunciarlo. O Macedonia, que también tiene muy poquito, como ahí pueden decir eso. Y eso, esa es la ayudantía de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, lo que sea. Voy a dejar de grabar primero.